Benvingudes i benvinguts al Centre d'Estudis Iberoamericanos Mario Benedetti. És un plaer per nosaltres donar-vos de nou la benvinguda des del nostre vicerrectorat de Cultura en tantes activitats que últimament ens envolten aquí. Esta tarde es el momento de la tarde de cuentos en el Centro de Estudios Mario Benedetti. Tengo que felicitar a su directora, a nuestra compañera Eva Valero, y a toda el área de compañeros de literatura hispanoamericana de nuestra facultad por la incesante sugerencia de actividades y, entre otras, de esta tarde de cuentos en el CEMAP. Una actividad con la cual, que sin la ayuda inestimable, en este caso de la Cátedra Vargas Llosa y también de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, no sería posible. Y por eso hemos insistido en que Manolo Bravo, aparte de estar presente en las salas, nos acompañara en esta inauguración. Tanto como director general de la Biblioteca Virtual como uno de los impulsores y promotores de la Cátedra Vargas Llosa, con la cual hemos podido contar para esta actividad en la cual esperamos, como comentamos hasta hace un rato, que tenga larga vida esta tarde de cuentos. Un género que muchas veces, incluso los que somos profesores de literatura, lo tenemos abandonado, porque siempre en nuestros temarios de historia de la literatura parece que siempre nos centramos en las grandes novelas de la historia de la humanidad y los grandes cuentos se nos olvidan, ¿no? Y se quedan como elementos secundarios de la formación de nuestros alumnos. Es un buen momento para reivindicar en nuestras culturas, en nuestras literaturas, la vigencia del cuento, y nada mejor que de la mano de los compañeros que hoy nos acompañan. Cecilia Udave, Clara Obligado y Polito Navarro. Bienvenidos, bienvenidas, y esta es vuestra casa, como siempre, el Centro de Estudios Mario Benedetti. Muy buenas tardes a todos. Yo, ante todo, lo que quiero es dar la bienvenida, la más calurosa bienvenida a todos los que estáis esta tarde aquí, porque es una actividad que, como os decíamos en clase, la profesora Carmen Alemany y yo la hemos preparado, y sobre todo la ha preparado Carmen para vosotros, para el público, que sois los que la estáis haciendo posible en realidad, quienes le estáis dando un sentido a nuestro trabajo, que no solamente, siempre lo decimos, es estar en las aulas, sino que es salir de las aulas para vivir experiencias distintas como la que nos convoca hoy aquí, que es absolutamente fundamental en vuestras vidas académicas, tanto quienes sois alumnos como quienes lo fuisteis. Veo caras muy conocidas, como público general que ha venido interesado por esta actividad. Yo quiero decir que para nosotros, quienes formamos nuestro centro de estudios, es una tarde muy especial. Es una tarde muy especial porque no todos los días tenemos el gran lujo de contar entre nosotros con tres escritores de la talla de Polito Navarro, Clara Obligado y Cecilia Udave. Es una tarde que hemos estado esperando, preparando, hemos estado en Facebook colgando entrevistas, colgando relatos y poniendo toda la ilusión de la que somos capaces, y por fin estamos en este momento, ¿no? Cuando Carmen, que es nuestra correspondiente de la Cátedra Vargas Llosa aquí en la Universidad de Alicante, nos propuso esta actividad, para nosotros este era un proyecto de los que no te puedes negar, por varios motivos. Uno, esto es el Centro Benedetti. Para nosotros Mario Benedetti en la Biblioteca Virtual Cervantes es imprescindible. Fue una de las personas clave en el desarrollo de la biblioteca, fue la primera biblioteca de autores, nuestro patrono de honor, y siempre miramos con mucho cariño todo lo que venga desde el Centro Mario Benedetti. Después, porque es una apuesta fantástica, y yo ahí sí que quiero agradecerle mucho y la buena disposición tanto de Cecilia como de Clara como de Hipólito para venir hoy aquí a hablar del cuento. Y sobre todo porque es una actividad que es para la cátedra es original y además es iberoamericana, que para nosotros era muy importante. La cátedra nace con esta idea de tender puentes en el español a las dos orillas del idioma, como llama nuestro buen amigo Pepe Caballero Bonal, y el contar con estas diferentes visiones de las cosas para nosotros es muy importante. Nada más, esperamos que esto además será la primera, pero que haya muchas más ediciones de este tipo. Nosotros estaremos siempre dispuestos a ayudar.
en lo que se nos pida, tanto desde la biblioteca como de la cátedra, y esperamos que sea un éxito, que yo estoy convencido que así lo será. Muchas gracias. Hace unos meses, Manolo Bravo me comentó que la Cátedra Vargas Llosa, de la que soy correspondiente, como él ha dicho, tenía interés en organizar alguna actividad en la Universidad de Alicante. Yo ya le comenté que Eva Valero, la directora del Centro de Estudios Iberoamericanos, Mario Benedetti y yo, llevábamos ya un tiempo hablando de algún tipo de actividad que en la medida de lo posible se prolongara en el tiempo. Y ese era hablar sobre el cuento. El cuento, desgraciadamente, y queríamos a gente de puro cuento. Y esa gente de puro cuento están aquí. Está Cecilia Udave, que viene desde México, está Clara Obligado, que viene desde Madrid, Argentina también, y está Hipólito Navarro, que viene desde tierras andaluzas, ¿no? Queríamos a gente muy convencida de que el cuento vale la pena y que se tiene que hacer una reivindicación de ese cuento que, como comentaba Carles al principio, muchas veces uno se deja eclipsar por las novelas y deja de lado un género tan importante y decisivo, y que creo, sinceramente, y también lo cree la profesora Eva Valero, de hecho, en la asignatura que compartimos ella explica, bueno, dentro del tiempo que hay, profundamente aquellos cuentos que son más representativos dentro de América Latina. Existe un debate todavía entre cómo llamar a esta variante o género de la narrativa corta, ¿no? Hablan de micro o microficción, de mini o mini relato, hablan de microcuento y bueno, infinidad, ¿no? Pero lo que sí quedan de acuerdo son en las características que deben de llevar ellos entre sí. Hablan de la elegancia escritural, y sí es cierto, casi todos los microrelatos que yo he leído tienen cierto sentido de la elegancia. Hablan también de la hibridez, porque cambia de forma y de género. Del uso de la intertextualidad, porque de esa manera el lector conoce los antecedentes y el autor puede dar por sabidas muchas cosas. Así como el uso de la parodia, de la ironía y del humor, que son fundamentales en muchos de estos textos. Pareciera que la característica principal del microrrelato, a mí me gusta llamarlo microrrelato porque para mí tiene que contar algo. Pero por eso ya pactaron ahora con el término de minificción, porque en minificción pueden entrar muchas más cosas, todo aquella que sea minificción, ¿no? Hablaré de eso después. Pero bueno, para mí la cuestión del microrrelato sigue siendo o se fundamenta en la cuestión de la longitud del texto. Sin embargo, yo también ahí difiero mucho, porque tiene que ver también la manera como se está trabajando la brevedad misma, ¿no? La manera en la que se omiten. Entonces algunos dicen que no debe de pasar de una página, que debe de ser página y media, pero volvemos a lo mismo que sucede con las novelas cortas. Eso es una cosa de editores, porque si hacen letras más grandes o la caja de texto es distinta, de pronto lo que cabía en una página la pueden alargar a 1:30, entonces realmente es como muy ambiguo esto del número de extensiones. Ahora dicen, el número de palabras. Yo no me veo escribiendo un cuento donde me digan que nada más tengo que utilizar tantas palabras, a menos de que sea un ejercicio pactado y yo lo quiera hacer. Pero, sin embargo, si ya me paso de 1 o 2 caracteres, ya no es un microrrelato, ¿ahora qué es? Ahí sería una de las cuestiones, y eso es para la discusión, pues soy polémica, entonces me encantaría después entrar en esos debates con mis compañeros de mesa, que yo sí creo que tiene que ver más en cómo se va a construir esa brevedad que en el tamaño que tenga la brevedad en sí. Algunos pueden decir que la minificción o microrrelato de Augusto Monterroso no lo es. Ya hay discusiones en torno a ello, ¿es o no es? Entonces yo creo que a veces son áridas esas discusiones en cuanto a la longitud de los textos. Pero algo que sí me gusta mucho de la minificción es, como dicen los gringos, work in progress. O sea, que siempre está desatando en el otro esta necesidad de averiguar de qué se trata la minificción, de ir constantemente en busca de este género escapadizo, huidizo,
que todavía no acaba de dejar de hablar, ¿no? Aunque ya está en escena, porque antes ni en escena estaba, lo comentaba con Clara, y Clara fue una de las primeras, por lo menos en España, que introdujo en escena con sus antologías las minificciones o los microrrelatos, ya está en escena. Y como ya está en escena, pues entonces ahora hay que criticarlo, y ahora hay que retrabajarlo, y ahora todos hablan y todos quieren formar parte de este mundo del microrrelato. Ahora, pero la literatura brevísima ha existido desde siempre, ¿no? Antes se les llamaban aforismos, alegorías, apólogos, cuadros, casos, ejemplos, epigramas, estampas, ¿sí? Fábulas, parábolas, proverbios, sentencias, viñetas, y bueno, y así podríamos hasta el infinito. Quizá por eso le dicen minificción, porque finalmente si es ficción, pueden entrar en ese rubro. Pero están los otros textos, que a mí me gusta hablar del microrrelato, donde se cuenta algo y tienen casi todas las mismas características, salvo algunas que mencionaré, que se emparentan con su hermano mayor, si queremos hablar de la familia, que sería el cuento. Ahora, insisto que para mí los microrrelatos es el término que me gusta, o en dado caso hiperbreves, porque entonces no nos comprometemos. Ya cuando utilizamos relato, cuento o ficción, ya empiezan los debates, pero bueno, los hiperbreves, porque insisto, deben contar algo, ¿sí? Porque si no se cuenta algo, entonces pasaría a otra instancia, desde mi perspectiva. A mí alguna vez alguien me comentó su definición de cuento y de novela, ¿no? Y decía el cuento: a alguien le pasa algo. Novela: alguien quiere algo y algo se le interpone. Me pareció fabuloso la manera de resumir lo que sucede en un cuento y lo que pasa en una novela, y además de manera tan breve, ¿no? Entonces yo sí creo que a alguien le pasa algo, o algo tiene que pasar en un cuento, porque si no, de pronto, entonces me parece que no se está desarrollando en plenitud todas las características que debería de tener. Ahora, y esto es un orgullo para los mexicanos, Javier Perucho habla que el término de microrrelato lo utilizó en primer lugar José Emilio Pacheco en su columna Inventario en 1977, otro gran escritor de brevedades, ¿no? Entonces, este término de microrrelato desde 1977, ya en México, ya estaba dando de qué hablar, porque yo siempre lo he dicho, y claro que a mí se me van a cortar la cabeza el canon literario mexicano, que lo mejor de la literatura mexicana está dada en la brevedad. Tenemos grandes cuentistas y grandes novelistas breves. Prueba de ello es que la novela que más nos representa es Pedro Páramo, que es una novela breve, y que además, para que se retuerzan todos los del canon tradicional, es fantástica. Nosotros, que siempre nos hemos creído un pueblo que escribe novelas realistas, terribles, avasalladoras, pues no. Lo que perdura, además, y le siguen, es Aura, de Carlos Fuentes, que es breve, Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco, que es breve, El Apando, de Revueltas, que es breve, y ahora hay toda una tendencia de nuevos escritores que están cultivando la brevedad. Bien, por otro lado, Dolores Couch, que es una de las primeras teóricas también del género, utiliza microrrelato a partir de 1981. Son como los primeros que empiezan ya a darle nombre al término. Y otra cosa que me gusta mucho de la brevedad es que la brevedad es categórica, ¿sí? Todo en la minificción termina siendo determinado, de alguna forma, por su longitud. Pero hay que entender la longitud un poco en el sentido menos literal, sino aquello que finalmente no se puede decir sino con lo breve. Pero hay cosas que las queremos alargar y ya echamos a perder algo. Ahora, y yo sí creo que la brevedad, por lo tanto, es lo que genera muchas de sus virtudes y de sus problemas también. Es decir, esa brevedad que le da al
al microrrelato esa sensación tan generosa con el lector. ¿Y por qué digo sensación generosa con el lector? Porque le permite completar la historia, todavía permite que el lector entre ahí, diga, se quede con esa pequeña historia dando vueltas. Al final también es un problema, porque al ser tan breve, algunos piensan que se escribe, como nosotros decimos, como si se hicieran enchiladas, ¿no? Es decir, una tras otra, y que no hay una complejidad de alguna manera en la construcción misma. Así que la brevedad originará las características y hará el género, finalmente, ¿no? Al ser breve, esto me encanta, el ser breve tendrá que ser desgenerada, o sea, sin géneros, no degenerada, ¿sí? E intertextual. Insisto que es de los textos, casi todos tienen que ir en cuestión de la ironía, de la interpretación, de la parodia, insisto en el lenguaje preciso, y que necesariamente estarán siempre vinculadas a los juegos textuales que obliga la brevedad. La brevedad también nos permite este gusto por el juego. Ahora, Graciela Tomasi y Estela Maris Colombo, y esto lo cito de un texto de Violeta Rojo, que además pueden consultar. Violeta Rojo es una estudiosa del género venezolana, que está en red, colgado para quien quiera, breve manual ampliado para reconocer minicuentos, ¿sí? Ella cita a Gabriela Tomasi y a Estela Maris Colombo, y que a mí lo tomo de ahí, dice que la minificción es una clase textual transgenérica, ya que al examinar el corpus se ve que pertenece a una misma clase textual a pesar de su diversidad estructural. Eso lo dicen en la minificción como clase textual transgenérica. A mí me parece esto muy moderno. Y en otro artículo que se llama La microficción como máquina de pensar, y esto es lo que más me gusta, porque las microficciones finalmente, o el microrrelato, nos obligan a pensar. Son verdaderamente contestatarias, es decir, uno lee unas microficciones y puede decir ahí mucho. Ahora en Orihuela yo leí una microficción que se llama Tavi, el país de lo inestable. Lo leí yo. Bueno, sí, lo leíste tú. Bueno, es la ficción, esto es puro cuento. Bueno, Carmen leyó, es la venganza. Bueno, ahorita lees uno. Bueno, ahí lo debo de tener. Carmen leyó un cuento que se llama Tavi, el país de lo inestable. Y esa minificción habla de lo que sucede en México ahora, sin necesidad de que haya descuartizadas, desaparecidos, narcotraficantes, drogas, etc. Y ustedes verán a qué me refiero, porque Carmen puedes terminar magistralmente, cerrar aquí, leyendo eso para que vean cómo la minificción finalmente tiene que ver con esta máquina de pensar, ¿no? Es decir, está comprometida de alguna manera con el contexto en el cual se está escribiendo. No por su inmediatez, porque cuando se piensa que hay brevedad, se piensa que es inmediato, y no saben el trabajo de pronto de reflexión que implica la brevedad. No, sino porque son contundentes, insidiosas, porque tocan. Ahí tenemos uno de los mejores cuentos de la Revolución Mexicana, que es de fusilamientos, de Torri, donde con la ironía habla de la etiqueta que se ha perdido en el arte de fusilar. Y cuando vamos leyendo aquello, la crueldad está ahí, pero de manera tan sutil que esa vuelta de tuerca nos hace tomar más conciencia de ello. A veces lo demasiado explícito, y sobre todo ahora en estos tiempos de violencia, nos hacen alejarnos verdaderamente del sentido de lo que queremos contar. El que cuenta, por eso me encanta el cuento, no lo hace para impresionar a nadie, sino porque necesita contar algo. Y eso es lo que me sigue manteniendo cerca del cuento. No es hipócrita, porque no tiene tiempo de ser hipócrita, ¿sí? No es diplomático, porque no tiene tiempo de ser diplomático. Va a lo que va, y por eso a mí en lo personal nos toca tanto. Bueno, voy para atrás. Yo digo que soy del exilio y como tal me siento.
que me interesa el silencio para que el lector rellene lo que yo cuento, porque lo que yo cuento en el fondo no es más que la punta de un iceberg, es algo que es una parte de un todo, pero que el lector va a completar. ¿Qué más busco? Busco algo que dice un escritor que se llama Morabito. Parece que estamos fijados con los mexicanos hoy, porque tiene una literatura fantástica, por cierto. Morabito dice en un libro que se llama La lengua materna, me parece, un libro que os recomiendo muchísimo, dice, un buen lector no puede tener más de 1000 libros, porque más de 1000 libros es un disparate, eso es lo primero que defiende, no se puede tener demasiados libros. Y en todo caso, si uno es escritor, es que escribe para escribir ese libro que no está escrito. Me parece una idea buenísima, ¿no? O sea, yo escribo para escribir un libro que no está escrito, porque si ya está escrito, ¿para qué demonios me tomo el trabajo? Es muy laborioso. O sea, escribo para decir lo que solamente yo puedo decir, volviendo a lo que decía Ana María Schua, ¿verdad? Entonces, yo empiezo a desarrollar un poco esta idea, a pensar que este cruce entre novela y cuento a mí me lleva por otro camino. ¿Por qué el cruce? Voy a leer unas frases de una escritora que se llama Agatha Christoph, ¿la conocéis? ¿Sí o no? Apuntadla, porque es buenísima. Tú, el único, porque lo eduqué. Lo eduqué, se la di. Es una escritora húngara, parece Agatha Christie, es fácil de recordar. Es como Agatha Christie modelo húngaro, Agatha Christoph. Ella, por razones políticas, tiene que dejar Hungría y se va a vivir a Francia, a Suiza, perdón, a la parte francesa. Y tiene 2 frases que os voy a leer que a mí me parecen muy interesantes para pensar mi propia escritura. Dice, bueno, el libro se llama La analfabeta porque ella dice que cuando llega a Suiza, ella es una analfabeta, como no tiene la lengua francesa, no sabe escribir. Es patético, ¿no? Es una experiencia durísima. Dice, la lengua francesa, ella también es una lengua enemiga, pero hay otra razón, y es la más grave. Esta lengua está matando mi lengua materna. El tema de la lengua. Me dejé en Hungría mi diario de escritura secreta, y también mis primeros poemas. También dejé a mis hermanos, mis padres, sin avisarles, sin despedirme de ellos, sin decirles adiós. Pero sobre todo, ese día de finales de noviembre de 1956, perdí definitivamente mi pertenencia a un pueblo. Esta es una idea que yo comparto con ella, o sea, la pérdida de la referencia de un país. O sea, el exilio representa exactamente eso, la pérdida de un país. O sea, después de un tiempo de exilio, ningún país es posible. Esta es la parte como dura del exilio, que ¿para qué la vamos a negar? Yo creo que yo escribo para tender puentes, o sea, ha sido una de las razones por las cuales empecé a escribir. Hay otra frase que me encanta de un poeta palestino, Mahmoud Darwish, que dice, hablando del exilio, los palestinos saben mucho de esto, dice, nos hemos liberado del peso de la tierra, de la identidad. ¿Qué haremos sin el exilio? O sea, vemos que si bien el exilio es una pérdida, también el exilio es una identidad. Si bien no tener patria es algo duro, tener patria también lo es. En este espacio, que es un espacio de frontera, es donde yo me sitúo como escritora. Esto para mí es muy importante, o sea, de ninguna manera me quiero considerar una escritora española y de ninguna manera me quiero considerar una escritora argentina. Yo me considero una escritora extranjera. Es un punto de vista. Cuando me preguntan más sobre este tema, yo digo, mira, yo soy una escritora en la verja. O sea, estoy en el medio y estoy en el lugar donde hoy se establece la violencia, que es en el lugar donde los emigrados, donde los llamados refugiados, que no sé qué refugiados son porque el refugio no tienen, no pueden hacer nada, no pueden transitar. Yo quiero dar voz a ese grupo de gente, en ese lugar me sitúo. ¿Esto me trae problemas? Sí, montones de problemas, pero me trae virtudes, sí, porque creo que la escritura también es una forma de extranjería, es una forma de estar en el mundo, fuera del mundo, de costado, pensándolo. ¿Me seguís hasta aquí? ¿Sí o no? Vale, me encanta. Digo literatura del silencio, digo también literatura del intersticio, o sea, del fragmento, del elipsis, lo que no se dice. Crear algo que no existe en este mundo. Eso también me parece
pretencioso y a la vez me parece el objetivo de todo escritor que se considere tal. Crear en una lengua que no es la mía, porque si bien Agatha Christoph discrimina entre el húngaro y el francés, en mi caso, mis dos castellanos se solapan, con lo cual uno mata al otro directamente. ¿Por qué? Porque son en teoría la misma lengua. Entonces me gustaría leeros un cuento, no es horario de menores, ¿no? No. Vale, espero que lo encuentre. Yo juro que lo marqué, pero ahora lo perdí. Ay, Dios mío. Minuto. Este representa un poco lo que era para mí el conflicto, bueno, y sigue siendo el conflicto de la lengua cuando tengo que pensar en qué castellano voy a escribir. Y este es el momento que representa esta tensión. Que es interesante tener una tensión sobre el idioma, ¿no? Cuando uno es escritor. Lenguas vivas. A ver si me sale leer bien. Todo nos une, le había dicho su madre, hija de españoles. No te preocupes, hablamos el mismo idioma. Pero no fue así. Desde que había llegado de Buenos Aires, vivía en dos planos, en dos niveles. Tuvo que aprender que aparcar era estacionar. Prolijo quería decir detallado. Un grifo no era un monstruo mitológico, sino una canilla. Pararse no era ponerse de pie, sino detenerse. Estar constipado no tenía nada que ver con los intestinos, sino más bien con los pulmones. Y que la amiga Conchita Boluda se llamaba así, de verdad, de verdad. Pero los pocos problemas venían en la cama, pero los peores problemas venían en la cama. Meterse en la cama con alguien de Madrid, ¿qué era? Coger, follar, fornicar, joder. Coger tan íntimo antes, tan incomprensible de este lado del Atlántico. Se coge el autobús, se coge desprevenido, se coge un resfriado. En la cama no se coge, a ver si aprendés. En la cama se jode. Quiero joderte, había dicho él, a quien apenas conocía, acompañando su reclamo de un vaho alcohólico, y había cazado su mano que reptaba sobre el mármol de la mesa del bar como una araña, intentando esconderse en el regazo. E insistió, joderte. Ella, concentrada, cerró los ojos y tradujo, cogerte. Fatal, le sonaba pésimo. Prefería la palabra follar. Pero follar, que le sonaba pastoril, revolcarse sobre las hojas, vestirse de pastorcita, triscar, hollar acaso, súper marqués de Santillana, a sus partenaires les resultaba muy fuerte. Y lo de fornicar, un cultismo absurdo con ecos de confesionario, una mezcla de latín y francés, ese fric como de hormigas copulando. Las formicas fornican en el formicario. Sí, padre, he formicado ayer también. Esta no era más que el primer inconveniente. Más tarde vendrían las sorpresas en el momento menos indicado, cuando ya no está la cosa como para pedir intérprete. Por ejemplo, estoy salido, qué salido que estoy, y ella traduciendo, inquietísima, ¿qué sale y de dónde? O me has puesto cachondo con esa CH tan poco digna. O correrse, por ejemplo. Me voy a correr, guapa, me voy a correr, ¿hacia dónde? ¿Justo ahora? ¿Cómo? ¿Cómo se diría aquello en su castellano natal? Y luego, cuando todo se relajaba, con el pitillo, cigarrillo encendido, prendido en la oscuridad de la habitación pieza, él la acariciaba, agradecido, mimoso, y le decía, guapa, tan de arrabal, o maja, puro Goya, y ella imaginándose vestido desnuda, exhibiéndose en el Museo del Prado sobre los almohadones cojines. Ni qué hablar de la polla o de la pollera. Polla, aquel mito masculino, aquel galardón, para ella no era más que la lotería o una gallina pequeña, y correrse, quitarse del medio, joder, algo muy agresivo, y así sucesivamente. En el vórtice de tal torbellino lingüístico, ¿quién es capaz de meterse en la cama con alguien? Todo nos une, pensó, todo menos el idioma. A mí me gustaban los chistes y después descubrí los chistes en formato, el libro, pero en formato, iba a decir cómics, pero los cómics tampoco existían, porque no sé si este mismo Pacheco, ¿cómo era? Perucho no le daría nombre al cómic, no. Bueno, en nuestra tierra se llamaban tebeos, los tebeos.
Y había unos tebeos de unas empresas vascas que se llamaban Burulán Ediciones, de un tipo que se llamaba Johnny Hart, y eran cuentos de hombres prehistóricos. Estos son unos chistes que estaban contados antes de que Monterroso escribiera El dinosaurio, antes de eso. Y yo leí uno que me fascinó de niño. Fue ese momento que dije, oh, esta es la historia total, esta es la historia, a partir de un chiste como este, que era un chiste gráfico, es como hay que construir un cuento, una historia. Y eran dos hombres prehistóricos que estaban subidos en una montaña, sentados tan tranquilos, y le pregunta uno a otro, viendo el sol, le pregunta uno al otro, dice, oye, ¿tú por qué crees que el sol sube tan para arriba? Y la respuesta del otro fue genial, dice, hombre, tiene que subir tan para arriba para que le dé tiempo a recoger toda la luz que hay del día antes de irse. Hostia, y a mí aquello me fascinó, dije, esto es una historia genial, pero yo eso lo contaba como chiste y no funcionaba. Mi padre me veía allá y dice, el del sol no. Yo decía, pero papá, el del sol, yo que quiero contarlo. Fue una obsesión durante tiempo con esa historia. Digo, total, que esa historia me estuvo persiguiendo durante mucho tiempo, y en una ocasión escribí una novela, porque los cuentistas, aparte de lo que sucedió con ese premio Vargas Llosa, eso fue un mirlo blanco, también, como no tenemos, la cosa económica es difícil, y como ella ha dicho, hay que publicar novelas para que te empiecen a conocer, pues digo, voy a escribir una novela. Hice una novela con la suma de muchos cuentos, que es el negocio que vende Clara. Y gané un premio con esa novela. Total, que tuve que hacer varias. Y en esa novela dije yo en un momento, ahí voy a meter yo este chiste. Durante mucho tiempo. Yo tengo que contar este chiste. Total, que no sabía cómo meterlo, y hay un momento erótico, tremendamente erótico, en el que un personaje intenta ligarse a una chica, como me pasa siempre en casi todos mis cuentos y en todas mis historias, son todas de sexo, como las de Clara, más o menos siempre nos pasa, pues para intentar ligarse a la muchacha le cuenta esa historia, le cuenta la historia del sol, la historia del sol. La voy a leer, la historia del sol. Bueno, no la voy a leer todavía. Metí esa historia. O sea, es un fragmento pequeño, es una cosa pequeña. Y cuando estaba en la promoción de esa novela y fui a algunos talleres y charlas y tal, en una de las ocasiones me dijo una lectora, como vosotras, me dice, pues su novela es un rollo. Su novela a mí no me gusta nada. Menos mal que hay una página que, mira, tiene ahí una estampa bonita, tal, y se lo voy a decir, me dijo la página que era, y digo, hostia, el chiste. Era el chiste. Dice, eso es muy bonito, eso me ha llegado al alma. Ya me quedé, digo, hostias. Digo, entonces, claro, esto tenía que haber sido un cuento, yo tenía que haber escrito un cuento con esto, no una novela, meterlo en una novela ahí. Claro, yo me empecé a dar cuenta que era como una piedra preciosa engarzada ahí, porque en 2 o 3 sitios me dijeron lo mismo, incluso un crítico en un suplemento, que libro más malo, que novela, este hombre que se dedica al cuento, es muy buen cuentista, pero como novelista es un desastre. Menos mal que en la página 202 mete el tiempo, y otra vez, yo dije, coño, pues tenía yo razón, mi padre estaba equivocado, tenía razón, esta historia era un cuento, y yo dije, esto te lo tengo yo que convertir en un cuento algún día. Y os voy a leer el cuento. Bueno, yo creo que lo puse el primero de este libro, de esta antología, o sea que es que le tengo un cariño, sí. Os voy a leer el fragmento como era, solo, sin título y sin final. Este era el fragmento. Hay que imaginarse que el hombre iba con aquellas chavalas por la mañana temprano, después de levantarse de una tienda de campaña, iban a hacer sus necesidades, a lavarse en el río, y él iba a lo que iba. Entonces, él, pues como para contarle una historia, le cuenta esto. Decía, en el campo amanece siempre mucho más temprano. Eso lo saben bien los mirlos. Pero tiene que pasar un buen rato desde que surge la primera luz hasta que aparece definitivamente el sol. Manda siempre el astro en avanzadilla una difusa claridad para que vaya explorando el terreno palmo a palmo,
para que le informe antes de posibles sobresaltos o altercados. Luego, cuando ya tiene constancia de que todo está en orden, tal como quedó en la tarde previa, se atreve por fin a salir. Su buen trabajo le cuesta después recoger toda la claridad que derramó primero. Por eso se ve obligado a subir tan alto antes de caer, para que le dé tiempo a absorber toda esa luz y no dejar ninguna descarriada cuando se vuelva a hundir por el oeste. Luego en el campo, paradójicamente, se hace de noche también muy pronto. Los mirlos apagan sus picos naranjas y se confunden con el paisaje. Esto, contado así, es lo que le contaba a esta mujer. Y yo con este trozo decía, pero esto lo tengo que convertir en un cuento. Esto tiene que ser un cuento. A mí esta historia me gusta, yo quiero convertir esto en un cuento. Pero esto es una estampa. Ese es el problema que había con el cuento, con algunos microrelatos, de donde procedía ese cuento primero, y por eso algunos le querían poner el nombre de relato. Esto era una estampa bucólica pastoril, esto no funcionaba, no tenía movimiento narrativo, no hay un personaje, no hay... Entonces, durante mucho tiempo estuve luchando con ese cuento, peleando con él, y hasta encontrar qué le encontraba. Y encontré un día el personaje. Encontré el personaje. Toda esta historia la tenía que decir alguien, la tenía que contar alguien, no esa persona, obviamente, que estaba en la novela, sino alguien, y le tenía que encontrar un final. Y le tenían que encontrar un título, porque los cuentos tienen títulos. Yo siempre lo he dicho, creo que lo diría aquel día, a mí en verdad el cuento muchas veces no me importa, no me ha interesado tanto el cuento como los títulos. Yo siempre quería hacer libros de títulos, lo he dicho de broma, pero no es broma, no es broma. Ha habido libros que he metido 40 cuentos para meter 40 títulos, porque se lo he dicho a mis editores, déjame hacer un libro de títulos, y no me dejan. Entonces digo, pues déjame que le ponga a cada cuento un subtítulo. Vale, eso sí, le pongo título y subtítulo, 40 cuentos, pues ya van 80 títulos ahí. Otras veces los parto en cachitos, un cuento lo parto en 30 cachos y a cada cacho le pongo un título. Pues ese título tiene 70, y así está, Los Tigres Albinos, ese libro que está publicado en Pretexto, no se dieron cuenta los editores, tiene por lo menos 180 títulos o para allá, porque es lo que a mí más me gusta. Entonces, y muchas veces lo que me gusta es que el título sea el final del cuento, la clave del cuento. Entonces caí, digo, coño, si yo tengo esta pasión por la cosa brevísima y por los títulos y tal, pues ya está. Un personaje le pongo. Y a este cuento le encontré que el personaje era un vampiro. El personaje era un vampiro. Esto es una meditación de un vampiro. El título es Meditación de un vampiro. Y luego tiene un final. Y permitidme de verdad que lea un microrrelato, porque los microrelatos tienen esa cosa, apelan al lector muchas veces para que diga, léelo otra vez, por si has visto una cosa que no viste, o que hay algo. Y yo encontré, creo que con esto construí un cuento. Esto ahora es un cuento, o un microrrelato. Se llama Meditación del vampiro. Y dice así, en el campo amanece siempre mucho más temprano. Eso lo saben bien los mirlos. Pero tiene que pasar un buen rato desde que surge. Por eso se ve obligado a subir tan alto antes de caer, para que le dé tiempo a absorber toda esa luz y no dejar ninguna descarriada cuando se vuelva a hundir por el oeste. Es todo el día entero. Luego en el campo, paradójicamente, se hace de noche también muy pronto. Los mirlos apagan sus picos naranjas y se confunden con el paisaje. Y agradecido yo, me descuelgo y salgo. Y esa frase tiene un carácter narrativo, tiene un carácter de acción, rompe la estampa y convierte una estampa bucólico-pastoril en la espera de un murciélago durante todo el día, meditando sobre ese rollo que es la luz y que es la leche, cuando él no puede hacer nada, y cuando ese sol se va, él sale. La pregunta es, ¿qué debe tener una historia, un cuento, para ser una buena historia? Para mantener la atención de ese sultán que somos todos nosotros los lectores. La respuesta podría venir de la mano de muchísimos autores, y además voy a citar a muchos que profundizan en esa cuestión de qué debe tener un cuento para ser un buen cuento, pero de momento me voy a quedar ahora con Ricardo Piglia, que en su ensayo titulado Secreto y narración incide
en la necesidad, leo en pantalla, de dar a entender, mostrar y no cerrar la significación. Y precisamente recuerda Piglia en este sentido Las mil y una noches, fundadas en la noción del relato como un modo, dice, de transmitir una verdad que siempre es enigmática, que siempre tiene la forma de la epifanía, de la iluminación. Un relato es algo que nos da a entender, no nos da por hecho el sentido, nos permite imaginarlo. Bien, ese sería exactamente un ingrediente básico que debe tener un relato, un buen relato, independientemente, desde luego, de otros elementos secundarios como si es un final abierto, cerrado, el punto de vista narrativo, la persona, etc. Todos los puntos de vista, yo creo, estoy hablando y dando una visión personal, creo que pueden funcionar si al concluir la lectura hay un desenlace que de algún modo nos devuelve al principio. Es decir, que hay una especie de esfericidad que tiene que ver no tanto con un final circular, sino una esfericidad que es de la que hablaba Cortázar, que tiene que ver con el lector, con haber atrapado al lector en la esfera del relato, con que el lector cuando termina necesita regresar al principio, ya sea a través de la reflexión, ya sea a través incluso a veces de la relectura necesaria, porque el lector de pronto se da cuenta de que hay una historia oculta, que se le han escapado cosas o que necesita repensar la historia para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Una posible historia oculta. De modo que la lectura más íntima del cuento se produciría cuando éste concluye muchas veces, cuando nos quedamos pensando en lo que ha sucedido, en lo que nos acaba de suceder en el espacio de la lectura. Eso es lo que nos viene a decir Piglia, recogiendo en buena medida, claro está, a muchos de sus antecesores. Por ejemplo, cuando al hablar de los adioses de Onetti, plantea que allí hay una ambigüedad extrema. Nunca terminamos de estar seguros de si la historia que pensamos que se ha contado es la que verdaderamente se ha contado. Pero lo que Piglia está planteando, como os digo, en realidad viene de lejos. Uno de los primeros maestros del cuento, Anton Chekhov, puso el énfasis en ese elemento en el que después han seguido insistiendo muchos cuentistas cuando han reflexionado sobre el relato y cuando han teorizado sobre el mismo. La necesidad de lograr la implicación del lector de un modo similar a lo que ocurre en la poesía, que de alguna manera exige mucho del lector, como la poesía. Hablaba Chekhov de atrapar la atención del lector a través de la impresión, de mantenerlo siempre en suspenso, de no darle la oportunidad de recuperarse, del indudable, cito, mejor quedarse corto que decir demasiado, y en consecuencia de dejar al lector que añada siempre los elementos subjetivos. Como recoge Pablo Brescia en un libro fundamental sobre el cuento que hoy acaba de conseguir Cecilia Eudave y que tenemos aquí en el Centro Benedetti para quien lo quiera consultar, es un libro que se titula Modelos y prácticas del cuento hispanoamericano, Arreola, Borges, Cortázar, un libro de 2011. Dice Brescia que con ello Chekhov anticipó todas las teorías del cuento que vendrían de la mano después vendrían de la mano de Edgar Allan Poe, Quiroga y Cortázar. Todos ellos insisten en esa potencialidad de la brevedad, de la síntesis, que necesariamente ha de dejar los huecos, ha de dejar los silencios para que sea el lector quien los rellene, que sea el lector, en definitiva, quien dé vida al texto literario. Además de la ambigüedad, del misterio, del enigma, preguntémonos, y les preguntamos también a nuestros escritores de hoy, ¿qué otros elementos, ¿no?, debe tener un buen cuento? Yo solo voy a subir un peldaño, que es el gran tema, y que es el tema del que supongo que nos vais a hablar, que es el tema de la brevedad, sobre el que además he podido leeros muchas cosas en las entrevistas que hemos estado poniendo estos días y con la que cerraré mi charla. Un peldaño que quiero
tantear, por tanto, de vuestra mano, pero también de algunos padres del cuento, no sin antes recurrir de nuevo a las 1001 noches y a estas líneas de la historia del pescador y el efrit que dicen: y el pescador dijo, habla y abrevia tu relato, porque de impaciente que se halla mi alma, se me está saliendo por el pie. Son tres líneas bellísimas que concentran ahí la avidez del lector y la brevedad del escritor, se dan la mano en busca de ese lector ideal, cuya impaciencia por conocer la historia se representa en esta bellísima metáfora, ¿no? Se le va el alma por el pie ante la necesidad de conocer ya qué es lo que va a ocurrir. Recordemos hagamos un poquito de historia, someramente, que a partir de las vanguardias, la evolución del cuento en el siglo XX, con su oposición al realismo, a la mera mímesis, desarrolló ante todo la brevedad o condensación, ese elemento, y su consecuente intensidad. El cuento es, para el fin, dice Horacio Quiroga, el padre del género en Hispanoamérica, el cuento es, para el fin que le es intrínseco, una flecha que, cuidadosamente apuntada, parte del arco para ir a dar directamente en el blanco. Y en la misma dirección tenemos a Cortázar cuando estableció la famosa analogía entre el cuento, la novela y el combate de box, y dijo aquello de la novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut. Bien, ¿cuál es esa característica que emana de la síntesis inherente al relato? Esa potencialidad de un tipo de literatura que precisamente por breve, por exacta, se halla en la construcción de lo que vengo comentando, aquello que Italo Calvino llamaba los vacíos no colmados de palabras. Me parece que lo dice tan bonito Calvino, ¿no? Que esperan completarse la imaginación del lector y en los que está el silencio, ¿no? Lo callado, lo no escrito, que se vuelve doblemente significativo. Se intensifica de este modo la perplejidad del lector ante lo que a menudo puede ser inexplicable en un cuento. Un lector que permanece frente al texto atraído a veces por su hermetismo, por su misterio, desde luego seducido por un suceso que muchas veces puede ser incomprensible. Eso pasa mucho en Casa Tomada, que vamos a analizar en clase, pasa con Eva entró por la ventana, de Cecilia Udave, que también vais a analizar. La alegoría, la metáfora, el humor, sin duda van a ser fundamentales para este objetivo, todo puesto en juego para sembrar esa duda acerca del mundo que se nos está mostrando, pero que también se nos está escamoteando. Ahora que hablabais de los silencios, de cómo una historia se interrumpe, yo quería saber qué posibilidades plantean las redes sociales, por ejemplo, para que alguien se exprese, cuente una anécdota, y si eso se puede convertir en cuento, lo enriquece o es un inconveniente. ¿Quién quiere? Hombre, pues mira, yo te diré que mi fórmula de trabajo, que ha sido esa, escribir a lo loco y soltar las historias, el internet, el Facebook, este tipo de cosas provoca esa cosa, que te sueltes, lo escribas y tal. Yo todas esas cosas que suelto las guardo en un cajón y luego las peino, las repeino, como digo yo, que te cagas. Porque la primera escritura, el primer soltado de lastre es un divertimento, pero después los textos hay que trabajarlos muchísimo. Yo creo que lo dijo Carmen sobre Clara, yo se lo escuché una vez, decía Marcelo Cohen, hay muchísimos autores, y sobre todo en España, que dan muchas líneas por perdidas. Un escritor no puede dar una línea por perdida jamás. O sea, tú sabes que esa línea la puedes mejorar, y lo puedes poner mejor. No la des por perdida por seguir para adelante. Y el internet, la rapidez y este tipo de cosas sí provoca eso. No sé. Mira, a mí estaba pensando ahora, hay escritores que
funcionan casi por Facebook. Por ejemplo, Carlos Frontera. Sí, Carlos Frontera, es buenísimo. Buenísimo. Es buenísimo y son como micros de una sola línea y él usa ese soporte para, evidentemente son textos bastante trabajados, ¿no? Y me parece que sí que promueve en alguna gente que decide hacerlo así una literatura bastante interesante bajo mi punto de vista. No hace falta. Que Rodrigo Cortés, el director de cine, lleva 2 libros publicados que son sus tweets. Uno se llama Las dos serán las tres y el otro no me acuerdo cómo se llama. Están en la editorial que ha publicado Zurita, que no me acuerdo cuál es. Así de Salamanca, la editorial de Salamanca. La que han publicado el libro de Zurita, sí, el blanco. No me acuerdo yo ahora tampoco. Y lo que ha hecho es eso, ¿perdón? Delirio. Recopila sus tweets durante un año, bueno, no todos, los selecciona y publica unos libros con eso, como si fueran aforismos. Y mira, y también Patricia Esteban Erles, por ejemplo, que luego sacó un libro que se llamó Casa de Muñecas, escribía creo que un micro a la semana o algo así, lo publicaba en Facebook, también fue su soporte. O sea que te obliga a una periodicidad. Sí, también. Sí. Bueno, en México también está Alberto Chimal, Claro. que primero fueron los tweets del viajero, luego ya sacó los del gato del viajero, y Bellatín también sacó uno de sus libros con todos los tweets que mandó cuando estaba en la India, ¿no? El problema es que de pronto hay cosas muy trabajadas que se nota y después hay unas cosas ahí que no se justifican, ¿no? Y eso es interesante, digamos, es un fenómeno ahora, pero también de pronto despista mucho a los escritores jóvenes, que pueden tener cualquier ocurrencia y una ocurrencia no necesariamente es literatura. Pero la ocurrencia, por eso quise decir el cuento, contaros la historia del cuento Isósceles, porque es una ocurrencia. Es una tontería. No, pero ahí está trabajado. O sea, ahí hay una intención y está dentro de un contexto y todo, bueno, y pudo nacer como una ocurrencia que se trabaja. Pero si yo no cuento eso, difícilmente un lector vea esa historia. Hombre, yo también lo hice para mí, porque algunas veces tienes que ir a dar una conferencia y muchas veces, como yo no sé llenar una hora, digo, pues con este cuento y esta historia lleno media. Y yo es lo que le expliqué al editor, por eso lo dejo al final, porque son catalanes, lo va a entender. Y vivo de esto, ¿no? Pero hay textos que parecen meras ocurrencias y no lo son tanto. Yo he escuchado a alguien el cuento famoso de Arreola del fantasma, ¿no? Que como una ocurrencia, oye, como una ocurrencia no es una historia entera, ¿no? ¿Cómo decía textualmente? Lo sabéis, ¿no? Yo no lo recuerdo. Sí. El hombre que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de las apariciones. Eso es. La mujer que amé, se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de las apariciones. Es una preciosidad. Parecen una mera ocurrencia, una cosa, pero te genera en tu cabeza toda una historia. No, pero no es una ocurrencia. Viene de un proverbio judío donde dice, cuidado, si crecen los fantasmas, aparecen. Ahí está la diferencia, ¿no? Como tú lo decías, ¿no? Finalmente el lector que está involucrado ve distintos niveles del texto, pero cuando el texto también se lo permite, ¿no? Iba un poco por eso. El texto tiene que dejar siempre una puerta. En el de interesa enriquecerse paulatinamente, parece que estaba medido, pero no es así. Pero yo lo he contado en los institutos algunas veces cuando he ido, que yo digo, sobre todo chavales muy jóvenes, chavalas jóvenes, decir, este tipo ya mayor, qué mente calenturienta. Cuando digo, son 3, Enrique, Paula y Teresa. Y me sale una chica en un instituto atrás. Hay más. En Paulatina hay Tina. Mi amiga se llama Tina. Eso es un cuarteto. Hostia. O sea que tú dejas abierta la posibilidad para que otro lector busque otras cosas.